Bienvenidos nuevamente a todos para poder concluir con este tema de la técnica de análisis de gases. Vamos a hablar qué es lo que ocurre con la normativa existente en nuestro medio sobre el control de emisiones de diferentes tipos de gases contaminantes al medio ambiente. Existe la normativa boliviana número 62002, pero la cual es bastante simple. No controla todos los tipos de gases contaminantes emitidos al medio ambiente por diferentes fuentes. A esto se reduce, a este cuadrito se reduce el control de gases contaminantes emitidos por diferentes tipos de fuentes móviles, en este caso por vehículos, ya sea gasolina o diésel, o convertidos a gas natural vehicular. Por ejemplo, dice acá que la cantidad máxima permisible de monóxido de carbono en vehículos fabricados hasta 1997 no debería ser superior al 6%. E hidrocarburos sin quemar no debería ser mayor a las 600 partes por millón. En vehículos un poco más nuevos, del 1998 al 2004, la cantidad permisible en motores a gasolina de monóxido de carbono 2.5% y 400 partes por millón en hidrocarburos. Los vehículos más modernos, de 2005 adelante, la emisión máxima no debería ser mayor a 0.5% en monóxido de carbono y 125 partes por millón en hidrocarburos. Los mismos límites para vehículos convertidos a gas. Mientras que en motores a diésel solamente se mide la opacidad, que se llama. Opacidad es cuán negros están saliendo los humos por el escape. Un humo completamente transparente tendrá una opacidad 0, mientras que un humo completamente negro, que no permita ver nada, tendrá una opacidad del 100%. Entonces aquí están los límites aceptables de opacidad, permisibles, dependiendo principalmente en este caso de la altura a la cual funciona el vehículo. De 0 a 1500 metros de altitud, la opacidad no debería ser mayor al 65% en vehículos que funcionan en terrenos, en lugares que se encuentran entre 1500 metros y 3000 metros de altitud, 70%, y el último límite de 3000 a 4500, 75%. Esa es la cantidad de opacidad permisible emitida por los vehículos, que no tienen prácticamente nada que ver con las normativas Euro y Tier. Además, fíjense que estas normativas que tenemos solamente controlan estos dos tipos de gases. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el material particulado? ¿Qué pasa con los óxidos de nitrógeno, que son más dañinos? ¿Qué pasa con los óxidos de azufre? ¿Qué pasa con otros tipos de elementos que pueden ser también dañinos al medio ambiente y a las personas? Pues no tenemos ese tipo de normativa. Pero lo peor es lo siguiente. Pese a tener esta normativa, ¿quién los hace cumplir? Pues nadie. Nadie hace cumplir esta normativa. Existen diferentes tipos de equipos que nos permiten medir diferentes tipos de gases contaminantes. Analizadores de gases se llaman estos. Tenemos varios en el instituto. En semestres normales realizábamos diferentes pruebas utilizando medidores de gas. Pero estos tipos de máquinas nos permiten ver la contaminación que sale por los gases de escape y nos muestran en una pantalla los diferentes componentes que van saliendo por el escape. Hay diferentes tipos de equipos, diferentes tamaños, un poco más grandes para medir emisiones de motores a diésel, mucho más pequeños. Hay diferentes tipos de analizadores de gases que nos muestran en todo caso la cantidad de emisión de estos tipos de contaminantes, ¿no? Por ejemplo, dióxido de carbono, cuánto sale de hidrocarburos en partes por millón, cuánto de oxígeno residual, cuánto de óxidos de nitrógeno, y así puede haber analizadores que pueden analizarnos otros tipos de gases más, ¿no? Monóxido de carbono, por ejemplo, o material particulado. Y va mostrando en la pantalla la composición de todos estos gases, ¿no? Veamos cuáles son los tipos de estudios que se han realizado anteriormente
para determinar el grado de contaminación que producen los vehículos, pero según nuestra normativa. Años anteriores existía una actividad desarrollada por organizaciones, ONGs, por decir, por la alcaldía, en el cual se realizaba el análisis de gases en diferentes vehículos en diferentes puntos de la ciudad. Lugares donde se tenía mayor tráfico vehicular, como por ejemplo San Miguel, la Estación Central, el Estadio Bolívar, la Plaza Villarroel. Lugares típicos donde se tenía bastante afluencia de vehículos. Se realizaba mediante la utilización de estos equipos, se realizaba la medición de gases contaminantes producidos por diferentes tipos de vehículos. Y estos son los resultados que se tuvo en esas ocasiones. Por ejemplo, realizando el análisis de gases en vehículos con carburador e inyección electrónica, se llegó a determinar en un año, creo que es el 97 o 98 esto, los vehículos a carburador en un 69% no cumplían con la normativa. O sea que estaban emitiendo más contaminación que lo que permitía nuestra norma. Y solamente 31% cumplía con esa normativa. En vehículos con inyección electrónica, ¿ya?, solamente el 18% reprobaba y el 82% cumplía la normativa. Eso quiere decir que los vehículos con inyección electrónica pues realizan una mejor combustión, un mejor aprovechamiento del combustible y no emiten mucha contaminación. Haciendo una comparación entre vehículos del sector privado y del sector público, también se tuvo un porcentaje de aprobados en el sector privado de 68% y en el sector privado también un 32% reprobados. En el sector público, los minibuses, los micros, 54% cumplían con la normativa y el 46% reprobados. Analizando esto entre los vehículos utilizados en el sector privado y en el sector público, ¿no? Aquí también se hizo un estudio sobre cuáles son los vehículos que contaminan más, los que tienen turbo o los que no tienen turbo. Fíjense, los vehículos sin turbo, principalmente los vehículos a diésel, ¿ya?, sin turbo, un 84% contaminaba más y un 16% solamente lograba cumplir la normativa de opacidad para este tipo de motores sin turbo. Mientras que los vehículos equipados con turbo, 59% aprobados y 41% reprobados. Lo mismo un análisis entre los vehículos a diésel correspondientes al sector privado y los vehículos correspondientes al sector público, ¿no? ¿Cuáles reprobaban más y cuáles aprobaban en este caso? Los privados tenían menos porcentaje de reprobación, más porcentaje de aprobación. En cuanto al transporte público, casi al 50% ambos, ¿no? Y una síntesis, pues, de este estudio sería: del total de vehículos analizados, 59% aprobaban, según nuestra normativa, y 41% reprobaban, ¿no? Y aquí la clasificación de acuerdo al tipo de combustible utilizado. Y en los años, fíjense cómo cada año, el 2004, 2005, 2006, 2007, la cantidad de vehículos aprobados ha ido aumentando. ¿Por qué ha ido aumentando? Porque obviamente los vehículos que han ido entrando, ya sea por vía legal o por contrabando, ya utilizaban sistemas de inyección electrónica en su mayoría, en los vehículos de gasolina principalmente. Entonces el porcentaje de aprobados ha ido aumentando, ¿no? Pero con nuestra normativa. Si controláramos esto con la normativa Euro 0, pues prácticamente todos tal vez estarían reprobados. Con nuestra normativa, el porcentaje de aprobación ha ido subiendo, ¿no? A cerca del 60% más o menos. Actualmente habría que ver cuál es el cumplimiento en cuanto a emisiones
de los vehículos que actualmente circulan por nuestros medios, ¿no? Bueno, esto es un ensayo que se hace en un laboratorio para determinar la emisión de gases contaminantes y también determinar la potencia producida por el motor, el torque producido por el motor. Bueno, en este cuadro podemos ver en qué momento se produce mayor contaminación o en qué lugares se produce mayor contaminación en el parque vehicular. Pues en los lugares donde existe embotellamiento. Lugares típicos como por ejemplo la San Francisco, la Pérez Velasco, la Ceja del Alto, o lugares donde se produce bastante embotellamiento. En esos momentos los vehículos están funcionando a la más baja velocidad y en baja velocidad los vehículos producen más contaminación. Se produce mayor concentración de partículas contaminantes en el lugar donde se encuentran estos vehículos. Bueno, esto habíamos indicado anteriormente que el parque vehicular va a ir aumentando año tras año a nivel mundial y también en nuestro medio. La cantidad de vehículos registrados, lo cual no está considerando acá los vehículos que entran por contrabando, los chutos que llaman, ¿no ve? Eso hace aumentar mucho más la cantidad de vehículos existentes en nuestro medio. Y lo que decía anteriormente también, en nuestro caso, en nuestro medio, lo que produce más contaminación es el autotransporte, en un 75%. Y solamente el 25% de contaminación producida por industrias. Porque lo que menos tenemos en nuestro país es industrias. Y lo que más tenemos es transporte vehicular. Entonces, la mayor contaminación que se produce en nuestros medios es por el autotransporte. Y como les decía anteriormente, existen normativas. La Ley del Medio Ambiente, que es la 1333, la que indica en los diferentes artículos cuáles son los niveles máximos permisibles de contaminación que se producen por diferentes acciones, no solamente por acciones debidas al funcionamiento del motor, sino se puede producir también contaminación por otros tipos de acciones o actividades, ¿no? Existen diferentes instructivas que nos indican cuáles son los límites permisibles de emisión de gases contaminantes. En cuanto respecta al campo vehicular, existe la normativa 62001, la 002, la 003. Todas estas normativas nos indican cuáles son los niveles de contaminación máxima emitidas por un vehículo. ¿Cómo se tiene que medir ese tipo de contaminación? Y en las actividades de verificación del grado de contaminación producida por los vehículos, se obtuvieron diferentes resultados, porque esta actividad se realizó no solamente en La Paz, sino en diferentes ciudades, fíjense. Aquí podemos ver la cantidad de aprobados y reprobados, la cantidad de vehículos encuestados o analizados. ¿Sí? Aquí podemos ver dónde se produce más contaminación. Obviamente, aquí también tenemos que hacer notar algo importante. ¿Dónde se produce más contaminación? Pues en los vehículos que trabajan a alturas como en la de La Paz, porque sabemos que en La Paz existe menos densidad de aire, por lo cual la combustión va a ser menos eficiente, va a existir más contaminación, en comparación de lugares como Santa Cruz, por ejemplo, que se encuentra a alturas bajas sobre el nivel del mar y existe una buena cantidad de oxígeno para quemar completamente el combustible que se introduce en el motor. Entonces, en promedio, fíjense, a nivel nacional, 70% aprobados y 30% reprobados, según nuestra normativa. ¿Y a qué se debe también la emisión de diferentes tipos de gases contaminantes? Al mantenimiento. Cuando un vehículo tiene un mal mantenimiento o tiene muchas fallas en su funcionamiento, eso inmediatamente repercute en la emisión de gases contaminantes. Un vehículo que tenga fallas en el sistema de inyección de combustible, por ejemplo, un vehículo que tenga fallas en el sistema de refrigeración o en cualquier sistema, va a ocasionar el aumento de gases contaminantes emitidas al medio ambiente. Entonces el mantenimiento tiene mucho que ver con esto, ¿no? El mantenimiento preventivo en este caso que se debe hacer a los vehículos
tiene mucho que ver con el grado de contaminación que va a tenerse al respecto. Otro factor que también repercute en el grado de contaminación que se puede tener al medio ambiente, principalmente producido por los óxidos de azufre. ¿De dónde sale el azufre? ¿De cómo entra el proceso de la combustión del azufre? Pues a través del combustible. El combustible, principalmente el diésel, tiende a tener azufre. El azufre es un gas un elemento bastante contaminante cuando se introduce al motor. Se combina con el oxígeno para formar óxidos de azufre. Ese óxido de azufre es igual letal que los óxidos de nitrógeno. Salen al medio ambiente para producir la lluvia ácida, los efectos consecuentes que ocasiona el mismo. Entonces, lo que se hizo también en diferentes pruebas, en diferentes ensayos, en diferentes campañas, analizar la calidad del combustible. Porque había épocas en las cuales el combustible se importaba de diferentes países, de diferentes lugares. Y el combustible importado, en este caso el diésel, en Bolivia no podemos producir mucho diésel, prácticamente no producimos nada de diésel, todo tenemos que comprarlo. Entonces el diésel comprado de diferentes otros lugares puede tener diferentes grados de azufre, diferentes grados de cantidad de azufre en el mismo. Entonces en esta campaña, por ejemplo, en este año, no sé a qué año corresponde esto, se analizó la calidad del combustible en cuanto al azufre que contenía el mismo. Diferentes tipos de surtidores en La Paz, en Cochabamba, en Oruro, en Tarija, Sucre, El Alto y Santa Cruz. Y fíjense los niveles alarmantes que obtuvimos de azufre. Había surtidores en los cuales la cantidad de azufre estaba por encima de los 55 partes por millón. Eso es mucho azufre. Ese azufre, aparte de contaminar el medio ambiente, también destroza el motor. No solamente es dañino para el medio ambiente, también es dañino para el motor. También tenemos normativas en cuanto a la calidad del diésel y de la gasolina que deberíamos tener en nuestro medio. También existen normas, como en este caso, fíjense, la calidad del diésel, qué características debería tener. Pero ¿quién controla esta calidad del combustible cuando compramos ese combustible de otros países? Al igual que la emisión de contaminantes, ¿quién controla esto? Prácticamente nadie. No sabemos exactamente qué tipo de combustible estamos utilizando, qué tipo de combustible se comercializa en diferentes surtidores. Existe también para las gasolinas, tanto la gasolina especial como para la gasolina premium, las características que debería tener el combustible para ser utilizado por diferentes tipos de vehículos. ¿No? Entonces, a fin de reducir la emisión de contaminantes, se debe tener siempre de manera constante campañas de mantenimiento preventivo para poder enseñar a los conductores, a los choferes, cuál es la forma en la cual tienen que hacer el mantenimiento en sus vehículos. Con la finalidad no solamente de evitar la contaminación, sino también la de reducir el costo de operación en los vehículos. Cuanto más contamina un vehículo, está gastando más combustible también, porque tiene menos potencia. Entonces eso también repercute en la economía, ¿no? Entonces es necesario siempre tener una campaña de mantenimiento que se tiene que realizar en todos los operadores. Y un mantenimiento no solamente consiste pues en hacer lo que se hace normalmente en la actualidad en la inspección técnica vehicular, por ejemplo, donde solamente se fijan si los foquitos se prenden, si está sucio el vehículo, y cosas que no tienen la menor importancia en el rendimiento del vehículo, en el grado de contaminación que podría estar produciendo. Una inspección técnica pues tiene que ser mucho más profundo, donde tienen que analizarse diferentes partes del motor, en los diferentes sistemas, no solamente el motor. También se tiene que medir emisiones de gases contaminantes, la condición de los diferentes sistemas, pruebas que se pueden hacer en el mismo vehículo o que pueden hacerse afuera del mismo, analizando la condición de funcionamiento, por ejemplo, el estado de los filtros, el estado de las pastillas de freno,
los amortiguadores, en todos los sistemas, ¿no? Análisis de gases debería ser lo más importante. Con un análisis de gases podemos saber cómo se encuentra en realidad el motor del vehículo, pero es algo que no se hace en la inspección técnica vehicular. Consumos de combustible. Es también importante tener ese tipo de pruebas. Y esto que también nos muestra por qué se produce contaminación a través de vehículos por diferentes causas. ¿Ya? Por ejemplo, por la calidad del combustible, ya decíamos anteriormente. La contaminación va a ser mayor cuando la calidad del combustible sea menor. ¿Ya? Existen otras formas de reducir el grado de contaminación, no solamente viendo la calidad del combustible, también optimizando, por ejemplo, el uso de las vías. En nuestro caso, todos los vehículos siempre convergen en el centro. Por eso existe gran embotellamiento y en esos lugares se produce gran contaminación. Otro factor que se podría atacar también es prohibir el ingreso de vehículos usados muy viejos. Ya no deberían ingresar en nuestro medio vehículos con tecnologías anticuadas, que producen mucha contaminación. Normal el ingreso de vehículos o buses nuevos, o sea que los vehículos nuevos que se introducen al parque vehicular, todos deberían cumplir una cierta normativa internacional, mínimamente. Mejorar el mantenimiento de los vehículos, otro factor donde se puede también trabajar para poder reducir la emisión de contaminantes, la mejora en el mantenimiento. Medir la emisión de contaminantes para restringir la circulación de vehículos. Y el ordenamiento del parque vehicular, ¿no? También es un factor importante a tomar muy en cuenta. Ordenar el transporte vehicular. En el caso, por ejemplo, de nuestro medio, en La Paz, tenemos exagerada cantidad de minibuses. Estos deberían ser cambiados por otros vehículos mucho más eficientes, mucho más grandes, para poder transportar mayor cantidad de gente, como lo que se hace, por ejemplo, en Santa Cruz. En Santa Cruz no existen minibuses en el parque vehicular de transporte de personas. Son vehículos un poco más grandes. Entonces se puede ir normando eso poco a poco. Por ejemplo, no es cuestión tampoco de empezar con el ingreso de vehículos que cumplan la Euro 6, por ejemplo. Van a ser vehículos bastante caros. O empezar a controlar, digamos, la emisión de contaminantes mediante la normativa Euro 5 o 4. Ningún vehículo va a cumplir con eso. Pero poco a poco, como se hace en muchos países, se va implementando, comenzando por una normativa inferior. Podemos comenzar por la Euro 1, por ejemplo, y después de 2 años cambiar la Euro 2 y así ir aumentando poco a poco con el fin de reducir la cantidad de contaminación producida por los vehículos viejos. También se tiene que prestar, digamos, mucha importancia en certificar la calidad del combustible. Actualmente no se hace un control efectivo de la calidad del combustible. Entonces habría que ir normando poco a poco de tal manera de reducir la cantidad de ciertos elementos nocivos como por ejemplo el azufre en el diésel, otros elementos utilizados por ejemplo para aumentar el octanaje de la gasolina, prohibir la utilización de plomo, para ir mejorando un poquito, digamos, la calidad del combustible que también produce la contaminación. Entonces hay muchas cosas que se puede ir mejorando, se puede ir implementando como parte del mantenimiento también, para poder ir reduciendo de alguna forma el grado de contaminación producida por este efecto, emisión de humos y gases contaminantes. Bueno, con esto habíamos acabado de manera muy sintética tal vez. Hubiera sido bueno realizar pruebas, como lo hacíamos anteriormente en semestres normales, para ver cuál es la emisión producida por diferentes tipos de vehículos. Tenemos el equipo necesario, pero lamentablemente no podemos hacer diferentes pruebas debido a la condición en la cual nos encontramos atravesando actualmente. Con esto habíamos acabado prácticamente el contenido de la materia y solamente ya restaría
tomar las evaluaciones correspondientes para poder concluir el semestre. Bueno, espero que haya quedado comprendido esto. Cualquier duda, no se olviden que tienen la posibilidad de escribirlo a la plataforma o al correo directamente. Muchas gracias.